hubo una gran persecución. Hubo una gran persecución contra la iglesia. Hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos. Hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos. Y todos fueron esparcidos. Pero iban por todas partes anunciando el Evangelio. Miren con qué frase inicia el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Una frase que sí pega, que sí golpea, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 8, versículo 1, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola, dice el texto. Ese día comenzó una gran ola de persecución contra la iglesia de Jerusalén. En la versión, en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente el texto. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Inició la persecución contra la iglesia. Hasta ese momento, la iglesia había tenido momentos muy tranquilos, demasiado tranquilos. O sea, que más o menos como 3 años la iglesia, 3 años y medio más o menos, de acuerdo a la profecía. Recuerden que en el año 31 Jesús muere. Acuérdense. Entonces, en el año 34, Esteban muere. La iglesia había estado más o menos en paz, unos 3 años, más o menos, 3 años. Había estado en paz, en tranquilidad, 3 años, más o menos. Pero la iglesia había caído en la comodidad. Acuérdense que los capítulos 2 de Hechos dice que toda la iglesia era querida por el pueblo. Toda la iglesia era apreciada, valorada por el pueblo. Toda la iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, la iglesia estaba bien asentada, estaba tranquila, no había necesidad de nada, porque todos ellos estaban en paz y tranquilidad. Vean ese asunto. Una persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos. Les he dicho a ustedes muchas ocasiones que los peros en la Biblia obviamente cambian el giro de la historia. A mí me emocionan los peros en la Biblia. A mí me gustan demasiado los peros en la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí dice, y todos fueron esparcidos en el versículo 4, pero iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero iban por todas partes anunciando el Evangelio. El día sábado estábamos platicando ustedes y yo y les decía que Satanás entendió algo, que perseguir a la iglesia no siempre le ha dado el resultado que él espera. No siempre le ha dado el resultado que él espera. No le ha funcionado. Él está consciente de eso. Está tan consciente de eso porque
Lamentablemente, Dios siempre ha tenido hijos fieles que están dispuestos a dar su vida por Él. El problema no ha sido para Satanás que haya hijos de Dios que están dispuestos a dar la vida por Cristo. El detalle es que siempre que la iglesia, óigame bien, siempre que la iglesia es perseguida, la iglesia se multiplica. Eso es lo que a Satanás nunca le ha convenido. Siempre que la iglesia es perseguida, la iglesia siempre se multiplica. Obviamente, eso al enemigo de las almas, eso a él no le conviene de ninguna forma. Por eso, familia, él hoy día no lucha, escúchenme bien, familia, hoy en día no lucha necesariamente para que la iglesia sea perseguida. Hoy la estrategia de Satanás no consiste en que la iglesia sea perseguida. Hoy la estrategia de Satanás consiste mejor en que la iglesia esté cómoda, en que la iglesia esté tranquila, que nadie la moleste, que haga sus cultos sin ningún problema. Esa es la mayor estrategia de Satanás. Satanás comprendió que cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se multiplica. ¿Y se multiplica por qué? Se multiplica porque por donde quiera que va la iglesia empieza a predicar. La iglesia empieza a predicar. Pero iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero iban por todas partes anunciando el evangelio. A donde quiera que iban, ellos compartían el mensaje de salvación. Y nuestra lección de escuela sabática plantea lo siguiente. Hasta ese momento, la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén. Hasta ese momento, la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén. Cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. Esta frase que viene en nuestra lección, se dispersó por toda Judea y Samaria, nos da una idea de que no había evangelismo en la iglesia cristiana. Este pensamiento de que la iglesia se dispersó por toda Jerusalén y en toda Samaria, esta nos da una idea, perdón, por toda Judea y Samaria, nos da una idea de que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, no hacía evangelismo. No hacía evangelismo fuera de Jerusalén. Repito, ellos estaban tan cómodos, pero tan cómodos que solo tenían su mirada fija en Jerusalén. Nada más. Entonces Dios les va a ayudar a través de la persecución para que ellos levanten su mirada y vean que Jerusalén no es todo el mundo. Jerusalén no es todo el mundo. Obviamente a Dios no le agrada la persecución contra la iglesia, porque a Dios no le gusta que la iglesia sufra. La persecución nace en la mente de Satanás. A Dios no le gusta que sus hijos sufran. No le gusta. ¿A él no le gusta que sus hijos sufran? No. La persecución nace en la mente de Satanás. Pero una vez que Satanás ya inició la persecución, ahora Dios toma el control de la situación de sus hijos fieles. Y lejos de que esa persecución se convierta en una maldición, las persecuciones siempre se convierten en bendición. Número 1, porque la iglesia testifica. Número 2, porque la iglesia se multiplica. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, imagínense que llega un cristiano de Jerusalén a Judea y dice, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿O quién eres tú? No, yo te voy a contar la historia de por qué estoy aquí. Yo viví en Jerusalén, sí, yo te vi en el momento allá en Jerusalén. ¿Y qué haces aquí? Bueno, la verdad es que
yo acepté a Cristo Jesús, el hombre que hacía milagros, ¿te acuerdas? Y le contaba toda la historia de Jesús y cómo él se había entregado a él, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que todos los perseguidos le contaban a los de Judea y a los de Samaria las buenas nuevas de salvación. Por eso insisto, familia de Dios, la persecución no es idea de Dios. La persecución nace en la mente de Satanás. Pero una vez que empieza la persecución, Dios se hace cargo de sus hijos fieles. Dios se hace cargo de sus hijos fieles. Esa persecución ayudó tan solo para que se cumpliera lo que Jesús había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Es que a los cristianos se les había olvidado que Jerusalén no es todo el mundo. Jerusalén no es todo el mundo. Familia, tu Jerusalén, tu familia no es todo el mundo. Debemos salir, familia de Dios, debemos salir para hablarle a otros que no son nuestra Jerusalén, debemos hablarle a otros que no son nuestra Jerusalén. ¿Para qué? Para darles las buenas nuevas de salvación, para decirles, no te rindas, aún hay esperanza. Fue por medio de la persecución, fue por medio de la persecución que la iglesia cristiana inició a predicar fuera de Jerusalén. Y Hechos 11:19 dice que no solamente en Judea, en Samaria, sino también en Fenicia, que es el Líbano, y también en Chipre. La iglesia en general tenía una visión muy corta, demasiada corta. Llega la persecución y entonces todo el mundo, toda la iglesia es perseguida y entonces para salvar su vida se van a Judea y a Samaria y allí el evangelio empieza a crecer. Y allí el evangelio empieza a crecer. Allí la palabra de Dios se extiende. Allí la palabra de Dios se extiende por todos lados. Bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios. El evangelio se extiende por todos lados. Empieza a avanzar por todos lados. Mi familia, ¿será necesario que llegue una persecución a nosotros para que empecemos a predicar? ¿Será necesario que llegue una persecución a nosotros para que empecemos a predicar? Solo póngase a pensar, ¿será necesario que nosotros seamos perseguidos para que empecemos a predicar? ¿Usted qué dice? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no es necesario que llegue una persecución para que nosotros empecemos a predicar. Es cierto, en algún momento de la historia humana, cuando el fin se acerque, llegará una persecución. Pero en esa persecución ya no habrá tiempo para predicar. El tiempo de predicar se habrá terminado. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿será necesario que haya una persecución para que usted y yo prediquemos? Mejor, ¿por qué no le decimos a Dios, Señor, no necesito que me persiga nadie para que yo empiece a predicar? No necesito que me persiga nadie para que yo empiece a predicar. No necesito persecución para que yo empiece a predicar. Hoy que estoy en paz, ayúdame a predicar, ayúdame a testificar, ayúdame a hacer la parte que me toca, ayúdame a encontrar a una persona para que yo lo lleve a tus pies.
porque en mi familia no es necesario que haya persecución para que usted y yo empecemos a predicar. Mejor digámosle a Dios que nos ayude. La iglesia primitiva, la iglesia cristiana, había caído en la comodidad, en el confort. La iglesia adventista ha caído también en un confort. La iglesia adventista del séptimo día ha caído en un confort. Tú y yo hemos caído en un confort. Nos conformamos con llegar el viernes a recibir el sábado, a escuchar la palabra de Dios. Llegamos el sábado, pues a las 9 o a las 10 de la mañana. Salimos del culto, llegamos, comemos, descansamos un rato, ya nos regresamos a sociedad de jóvenes. Hemos caído en la comodidad. Hemos caído en la comodidad. Familia, hemos caído en la comodidad. Sí, llegamos a la iglesia los sábados, pero cuando preguntan estudios bíblicos, cuando presentan la tabla comparativa en tu escuela sabática, en tu iglesia, cuando presentan la tabla comparativa en tu iglesia y dicen, miembros de escuela sabática, 65, 20 miembros, 40 miembros, 350 miembros, cuando dicen así en tu iglesia, dices, wow, somos muchos, somos 60, gracias a Dios. Y cuando terminan de decir 60 personas, ahora preguntan, ahora dicen, estudios bíblicos, 5. 60 personas y solo hay 5 estudios bíblicos. El problema es que solo es una persona la que da esos 5 estudios bíblicos. Y 59 personas no han dado, no dan ningún estudio bíblico. Vean el problema en el que estamos inmersos. Vean el problema en el que estamos inmersos. Pero la realidad de las cosas es, como dice aquí Esther, no necesitamos persecución para empezar a predicar. O sea, no necesitamos que alguien nos persiga para empezar a predicar. O sea, aprovechemos ahora, familia, que estamos en paz para poder contar el mensaje de salvación a otras personas. Óigame bien. O sea, no necesitamos que alguien esté con una vara persiguiéndonos, que salgamos de la comodidad de la casa. No necesitamos eso. No se requiere eso, familia. Óigame bien, no se requiere eso. Yo te invitaría en el nombre de Jesús para que tomes con seriedad este asunto. Nadie va a predicar por ti. Dar estudios bíblicos es tu responsabilidad. Y voy a escribir algo que tú debes saber. Tú ya lo sabes, lo has escuchado. Estoy escribiendo. Tienes que saberlo. Dar estudios bíblicos no es un don. Es tu responsabilidad y tu deber. Porque a veces nos excusamos y decimos, es que yo no tengo el don de dar estudios bíblicos. Es que yo no sé dar estudios bíblicos. Ya he hablado demasiado sobre el dar estudios bíblicos. Dar estudios bíblicos no es un don. Testificar no es un don. Hablarle a alguien de Dios no es un don. Es tu responsabilidad, es tu deber. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted está de acuerdo conmigo, si usted está de acuerdo conmigo, envíe pulgares y corazones. Si usted está de acuerdo conmigo que dar estudio bíblico no es un don, es mi responsabilidad y es tu responsabilidad, es mi deber,
es mi privilegio, envíe pulgares, envíe corazones. Es que hay varios problemas, amigo Ricardo. Hay varios problemas. Uno de tantos es ese que tú mencionas. Ricardo menciona algo importante, que nos parecemos al mundo, pero nos parecemos tanto al mundo que vamos a testificar. Tienes razón, concuerdo contigo. Pero el mayor problema de nosotros los cristianos es que tenemos tantas excusas, y una de tantas excusas es las que hemos ido descartando, hemos ido echando por tierra las excusas favoritas de los adventistas del séptimo día para no testificar. Y una de las excusas favoritas de los adventistas del séptimo día para no testificar es que dar estudios bíblicos no es mi don, es que testificar no es mi don, es que hablar a alguien de Dios no es mi don. Amigo Ricardo, son de las excusas favoritas que tenemos los adventistas del séptimo día. Ese es un problema que tenemos nosotros. Pero dar estudios bíblicos, pero testificar no es un don, no es un don que da Dios. Es tu deber, es tu responsabilidad. Y claro que sí, tú tienes que decirle a Dios, ayúdame, Dios, a cumplir con tu mandato. Testificar es una orden que nosotros, todos los adventistas del séptimo día, hemos estado desobedeciendo. O sea, todos nosotros hemos estado desobedeciendo, todos. No se trata de quién sabe más para dar estudios bíblicos. No se trata de si tú sabes o no sabes. Es tu responsabilidad, es tu deber. Debemos hacer esta orden, debemos obedecer la orden que Dios nos ha encomendado. Había en la iglesia primitiva un líder religioso. Era el líder más prominente en esa iglesia. Pero ese líder tenía un problema. Él solo predicaba a sus miembros de iglesia, les enseñaba a sus miembros de iglesia y les decía que él solo consideraba que se le debía predicar a la familia, solo a los que son de nuestra familia, de nuestra nación. Ese líder religioso que tenía prejuicios de predicarle a otras personas era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro solo le predicaba a los judíos, a los puros judíos, a los puros judíos. Entonces Dios tuvo que enseñarle a él que era tiempo de que levantara la mirada, que los judíos no son el mundo entero, que tenemos que predicarle a todo el mundo. Y a través de la visión que encontramos en Hechos capítulo 10, Dios le enseñó al apóstol Pedro que se le debía predicar a todo el mundo. De paso, me gusta mucho la frase que se encuentra en el versículo 28 y 29 de Hechos 10. Hechos 10, 29 dice: ustedes saben cuán abominable es juntarme con ustedes los extranjeros. Pedro está diciéndole a los extranjeros, les dice: yo no quería estar aquí con ustedes. Yo pensaba que era malo predicarle a ustedes. Yo pensaba que era un error predicarle a ustedes. Pero Dios me ha enseñado que para ustedes también es la salvación. Que para ustedes también es la salvación. Familia, la salvación no solamente es para los ex-adventistas. No es solamente para tu familia. No es solo para tus conocidos. No es solo para con los que tú platicas todos los días. La salvación del Evangelio es para todos los seres humanos. Y por eso hemos estado orando, para que Dios me ayude, para que Dios te ayude a encontrar a una persona mínimo, para que podamos contarle del amor de Cristo Jesús. Es momento de salir de la comodidad, es momento de salir del confort, es momento de salir del confort. No es necesaria la persecución.
No es necesaria la persecución. Familia, no necesitas que te persigan. No necesitas caer en una enfermedad y desde la enfermedad decir, Señor, si tú me sanas, ahora sí voy a salir a dar estudios bíblicos. Si tú me sanas, ahora sí voy a testificar. No necesitas caer en una enfermedad. No necesitas estar en un problema y decir, Señor, si tú me ayudas a salir de este problema, ahora sí voy a predicar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer aquello. No necesitas eso. Ahora que estás en paz, ahora que tienes salud, ahora que tienes a tu familia, ahora puedes tomar la decisión de salir a predicar, de compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Ahora tienes la oportunidad de decirle a otro ser humano, ahora tienes la oportunidad de decirle a otro ser humano, no te rindas, aún hay esperanza. Ahora que estamos en paz, tú y yo, tenemos la oportunidad de decirle a los seres humanos, no te rindas, aún hay esperanza. Ahora, familia, que estamos en paz, que estamos en tranquilidad, tenemos la oportunidad de decirle a los seres humanos, no te rindas, aún hay esperanza. Y mi familia, que Dios te ayude, que Dios me ayude para cumplir con esta parte que nos toca. Que Dios te ayude, que Dios me ayude para que, para cumplir con la parte que me toca. Que Dios me ayude, que Dios te ayude. Padre, esta mañana has hablado a nuestro corazón de manera fuerte y de manera directa. De manera fuerte y de manera directa has hablado a nuestro corazón. La verdad, Señor, la verdad, te necesitamos, lo reconocemos. Somos desobedientes y ponemos un montón de excusas para no predicar. Hemos aprendido hoy también que dar estudios bíblicos, testificar, no es un don. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Y este deber de testificar, de dar estudios bíblicos, se lo hemos dejado a otras personas, porque decimos, es que él sí sabe dar estudio bíblico, es que él sí sabe de la Biblia, es que él sí conoce mucho. Excusas. Perdónanos, hoy queremos tomar esta responsabilidad con seriedad. Hoy queremos ser serios contigo. Ayúdanos. No necesitamos que nadie nos persiga. No necesitamos que nadie nos dé con la vara para empezar a predicar. Hoy que estamos en paz, ayúdanos a testificarle a otros de tu grande amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia, que mi Dios los bendiga, que mi Dios los acompañe en este día de actividades. No se les olvide, familia, no se les olvide que ustedes y yo tenemos una cita esta semana a partir del sábado 21 a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana tenemos una cita para platicar sobre la profecía, más bien sobre el don de profecía. No se pueden perder esta semana porque vamos a aprender sobre el don de profecía. No se pueden perder esta semana porque vamos a aprender sobre el don de profecía. Así que los espero a las 5:30 de la mañana, terminando de dar esta plática sobre el don de profecía, vamos a continuar con la lección de escuela sabática, así que no se lo pueden perder. Nos veremos, si Dios lo permite, el día de mañana y el sábado estamos iniciando con la semana del don de profecía. Cuídense mucho, nos veremos si Dios así lo permite. Hasta mañana.